El matrimonio sin sexo. Ese es el tema que tenemos esta noche. Y esta noche nos acompaña Miriam Restrepo. Miriam es psicóloga especialista y máster en desarrollo humano, máster en psicopatología psicodinámica y actualmente especialización en estructuras clínicas. Es experta en relaciones de pareja, sexualidad y vínculos disfuncionales o tóxicos. Acompaña a personas y parejas en procesos de sexualidad, ayudándoles a reconectarse con su deseo, descubrirse emocional y corporalmente y vivir su sexualidad de una manera más consciente, sana y placentera. Bienvenida, Miriam. Hola Rivka, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa bienvenida y por esa presentación tan linda. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, Rivka, entonces hoy vamos a conversar de este tema que realmente me consultan muchísimo, no solamente por las redes sociales, sino también en consulta. Muchos pacientes o muchas parejas llegan a consulta porque resulta que sus relaciones muy largas, son matrimonios donde hay aparentemente de todo, hay convivencia, hay cariño, hay toda una historia juntos, hay hijos, hay familia, hay responsabilidades compartidas, pero resulta que el sexo, la genitalidad, despacito, sin que ellos siquiera se dieran cuenta, se fue extinguiendo, se fue desapareciendo. Entonces, ese es el tema que nos convoca hoy, poder hablar acerca de qué es lo que está pasando en esos matrimonios o en esas relaciones largas, que tienen tantas cosas tan bonitas, porque es lo primero que ellos me describen. Tenemos esto, pero resulta que no tenemos erotismo, se perdió, no sabemos cuándo, más de rato que no nos encontramos sexualmente, no tenemos ni idea cuándo fue que se perdió, qué fue lo que pasó. Hoy quiero que hablemos de este tema y yo quiero empezar con una pregunta para todo tu público. Es una pregunta que tú y yo vamos a ir resolviendo en el transcurso de este encuentro y que la quiero dejar aquí planteada a ver las personas que piensan, antes de que tú y yo desarrollemos esto, yo quiero saber aquí en los comentarios qué piensan, cómo responderían esta pregunta. ¿Será rica que si en una relación, en un matrimonio, tenemos compañía, tenemos cariño y todo esto es en permanencia, es decir, llevamos mucho rato en esa compañía y en ese cariño? ¿Será que entonces eso es suficiente para hablar de una pareja romántica? Esa es la primera pregunta con la que yo quiero que empecemos este encuentro. ¿Cómo te parece? Me encanta, me encanta, me encanta que se vayan haciendo esta pregunta y se la vayan contestando ellas mismas, ¿no? Sí, compañía, cariño, qué sé yo, complicidad es suficiente. Buenísimo. Ujú, Me ujú. encanta, me encanta. Es, es que si te das cuenta, hay relaciones que pueden funcionar durante años o durante inclusive toda la vida y son relaciones que se siguen sosteniendo en organizar la vida, en sostener una familia, pero son relaciones donde ya no se comparte un vínculo erótico y aún así esas relaciones pueden funcionar durante años. Entonces es por eso que a partir de este entendimiento vale la pena preguntarnos, ¿será que una relación así debería de continuar? A una relación así todavía le podemos llamar una relación romántica, tenemos una relación de pareja o cómo nos denominamos en esta relación. Porque pueden haber una cantidad de cosas, como te lo decía ahorita, pueden tener ese compartir de una familia, ese sostener toda una familia, una organización de vida, juntos, cariño, compromiso, permanencia en el tiempo, en fin, pero esas personas dejaron de encontrarse como hombre y como mujer, dejaron de encontrarse como amantes, dejaron de encontrarse como personas que se desean. Entonces, sí, eso está interesante porque de un lado hay mucho, porque hay mucho, eso todavía es mucho, pero del otro lado es que falta ese elemento erótico, ese elemento del deseo que es Ujú. sexual. Me encanta, me encanta. Quiero hacerte una pregunta que para mí es importante, para que la gente le quede clara, ¿verdad? Porque creo que es para poder continuar hablando de esto. ¿Cómo tú definirías el erotismo? El erotismo
y esto yo creo que les va a rayar un poquito lo que yo les voy a decir, porque es que el Ujú, erotismo es tensión sexual, el erotismo es cierto nivel de conflicto, cierto nivel de territorialidad. ujú, El erotismo es cuando yo puedo mirar al otro de una manera singular, diferente a como miro a un amigo, a una amiga, a un hijo, a un ujú, pariente. ujú, Entonces, es por eso cuando yo hablo del erotismo como aquello que genera una tensión que puede ser conflictiva, una tensión que puede ser territorial, tengo que hablar de que, por ejemplo, para que las personas me entiendan, lo que abunda en una relación disfuncional o tóxica es el erotismo. Siempre estar al borde del precipicio, siempre estar ahí como que vamos a perder la relación y al borde del precipicio es donde yo puedo generar esa tensión sexual, ese conflicto y donde puedo generar esa territorialidad que me mantiene vivo el deseo sexual. Por eso es que el erotismo es lindo, es maravilloso y diferencia las relaciones románticas de otras relaciones. Lo que pasa es que si no lo mantenemos también en equilibrio, nos vamos del otro lado de las relaciones tóxicas y disfuncionales. Cuando ya abunda allí, tenemos que hablar de una mala gestión del deseo, ujú. donde ya las relaciones se apalancan o las personas se apalancan en esas relaciones principalmente de esa tensión y de ese conflicto. Entonces, aquí en este encuentro lo que yo quiero es justamente hablar de las relaciones donde no lo hay, Ujú. ¿cierto? Pero también pudiendo explicar que cuando solo hay esto y cuando no lo hay, digamos que estos dos lados son los que nos sacan de esa armonía que podemos encontrar en una relación. Ujú. Me encanta tu descripción del erotismo, tensión sexual, conflicto, territorialidad, wow, un montón de cosas excitantes que son maravillosas cuando hay una relación sana. Sin embargo, me encanta que mencionaras que muchas relaciones disfuncionales o tóxicas se caracterizan porque lo único que tienen es eso. Entonces, obviamente, la relación se, entre comillas, sostiene con el tiempo a través de eso, aunque los dos estén sufriendo o se sientan incómodos, se quedan ahí por un vínculo traumático pesado. Me encanta, me encanta. Ahora, hablemos de este problema, el matrimonio sin sexo. Cuéntanos, ¿por dónde empieza? ¿Qué es lo que pasa? Aquí también hay una precisión que parte pues como de lo que me llega muchísimo a consulta y es que muchas veces las personas piensan que el problema de un matrimonio sin sexo empieza cuando se fue el sexo. Ajá. ¿Ves Y, lo delgadito que es esto? Que el problema empezó cuando se fue el sexo y el ah, problema no empezó cuando se fue el sexo. El problema empieza muchísimo antes. Lo que ujú. pasa es que las personas no se están dando cuenta de, porque esto es como, no sé si has escuchado el síndrome de la rana cocinada. Claro que la... Pero cuéntale a la audiencia por si acaso. Listo. Es como cuando tú pones, hay una característica allí con las ranitas y es que tú las puedes cocinar a baño de María y ellas no se dan cuenta que se están cocinando porque la cocción es muy lenta, se cocinaron y no se dieron cuenta. Y eso le pasa a las relaciones en el tiempo, ellas se van cocinando, se van como quemando Ujú. y no se van dando cuenta. Entonces simplemente un día miraron atrás, se dieron cuenta, ve, ¿cuánto llevamos sin sexo? Esto se acabó porque llevamos mucho tiempo sin sexo. Y no, ojo a esta precisión, el matrimonio sin sexo o el problema del matrimonio sin sexo no empieza cuando desaparece el sexo, empieza mucho antes. ¿Dónde empieza el problema? Préstenle atención a esto que les voy a decir. Empieza cuando se pierde la tensión erótica entre los dos. Ujú. Y acuérdate que hace un momentico hablábamos de qué es erotismo. Cuando se pierde la tensión erótica entre los dos, cuando el otro para mí dejó de ser interesante. Yo Ujú. ya lo doy por hecho. Yo ya entiendo que es una persona que está aquí desde que me levanto hasta que me acuesto, pero yo tensión erótica no siento y esa persona ya no me significa interés. Como que ya yo no me siento, porque tú sabes, Rita, que cuando tenemos erotismo en la relación, somos investigadores del otro, nos gusta.
¿cómo te fue? ¿Pero qué hiciste? ¿Pero cuéntame de tu trabajo? ¿Pero tal cosa y tal otra? Y en el tiempo, pues la rana se fue cocinando en ese sentido y fue desapareciendo esa tensión erótica y ese deseo de saber del otro. Ay, sí. Ahora, esto lo tenemos que entender. Dejemos esto por aquí, acuérdense, tensión erótica y el otro dejó de ser interesante para mí. Dejemos esto por aquí. ¿Qué hay aquí al frente? Pues un equipo que funciona maravillosamente, pero es un equipo que ya dejó de desearse. Pero Ujú, maravilloso equipo. ujú, Entonces, esto suele pasar sobre todo, como les mencionaba, en las relaciones largas, porque son relaciones que en el tiempo aprenden a funcionar como un equipo. Entonces, son súper buenos socios de vida porque administran. ¿Qué tiene una sociedad? Que saben gestionar muy bien, que saben administrar, que saben criar unos hijos, que saben cumplir unas responsabilidades, que saben acompañarse en los problemas. Entonces, son súper buenos equipos. De hecho, son esas relaciones que cuando las vemos desde afuera decimos, ay, no, son divinos, son una relación perfecta. Yo creo que todos nos hemos encontrado con ese tipo de relaciones. No, ustedes están divinos, ustedes funcionan tan bien, mira qué ujú, equipazo. Son relaciones desde afuera maravillosas. Pero resulta que en la intimidad ya no hay encuentro. Porque por una parte viene construir una vida juntos, pero hay otra cosita que va en otra dirección y es sostener un vínculo erótico. Construir vida juntos, sostener vínculo erótico. Entonces, aquí hay algo que suele suceder con las personas y es que resulta que confunden la compañía con el erotismo, ¿sí? ujú, Hay diferencias, si nos vamos a la definición como tal, esto es súper grande, realmente esto es súper grande, pero no creas, en la realidad, en la práctica, las personas suelen confundir mucho esto, compañía con erotismo. ujú, Suelen confundir la lealtad con el deseo y suelen confundir el cariño con sentirse atraídos por la otra persona. Y esto no es lo mismo en lo absoluto, esto es una cosa que muy despacio se va distorsionando en las relaciones de pareja, muy despacio, Rilka. Esto no aparece de la noche a la mañana y eso es uno de los grandes problemas en las relaciones, ujú, que como es una transición tan lenta, la rana se va cocinando despacio, ujú. las personas no lo avistan a tiempo para trabajarlo a tiempo o inclusive para prevenirlo. Entonces, ahí es donde la pareja se establece, están muy, como muy seguros, se sostienen el uno al otro y confunden esa estabilidad con pareja romántica y definitivamente pues no son la misma cosa. Estamos hablando de asuntos que pueden llegar a ser inclusive muy diferentes. Por un lado viene ese tema del deseo sexual, ese tema del erotismo, ese tema del encuentro genital y por otra parte viene el tema de sostener toda una familia, toda una sociedad, todo un equipo que puede funcionar maravillosamente, porque de hecho es lo que más me nombran las personas, funcionamos muy bien como equipo, esto, pero se nos fue aquello otro. Wow, impresionante, impresionante. Me encantó lo que planteaste de que se pierde la tensión erótica entre los dos cuando el otro deja de ser interesante, cuando dejamos de ser investigadores del otro. Me encantó que lo pusieras así porque sí es cierto, la curiosidad Muy curioso. es raíz impresionante del erotismo realmente. Y cuando ya no me interesa saber nada, porque ya te tomé por sentado, yo sé que tú vas a estar ahí por requiem eterna, ¿verdad? Entonces como que ya no, ¿verdad? Y también cuando dijiste dejó de ser interesante para mí, Se ¿verdad? convierte en el paisaje, tú ya haces parte del paisaje. Es como el Ex- libro que si ya me lo leí tantas veces, pues ya yo no, o sea, ya quiero otro libro, ya quiero otro Ujú, libro. Y la verdad es que eso depende también mucho de la mirada y vamos a sostenerlo con el tema del libro, con el ejemplo del libro. Tú te puedes leer 1000 veces un libro y si dentro de ti está la posibilidad de la mirada diferente, ese libro siempre te va a dar una experiencia diferente.
Definitivamente, definitivamente. O sea, ¿qué tú entiendes? Porque ahora me ha llamado mucho la atención eso. ¿Qué entiendes que podría ser algo que nosotros como individuos hiciéramos precisamente para que cada vez que cogemos ese libro que hemos leído varias veces, he tenido libros, por ejemplo, la Biblia, ¿verdad? Que yo la estudio y cada vez que estudio la Biblia aprendo una cosa totalmente distinta leyendo el mismo párrafo. También hay libros que han impactado mi vida como The Upper Limit, El Señor del escritor Hendrix, también el libro, ¿cómo se llama? Deja de ser tú, creo que es la traducción en español Sí. ¿cómo se llama este señor? Joe Dispenza. De Joe Dispenza, por ejemplo. Cada vez que lo leo, yo aprendo cosas diferentes. Entonces, ¿qué puede hacer una persona? O mejor dicho, si yo no puedo ver algo diferente, es que yo no estoy buscando algo diferente en mi compañero o que realmente mi compañero no tiene la capacidad de crear esa sensación en mí. O serán las dos. Yo quiero hacer uso del ejemplo que tú pusiste. Tú, por ejemplo, cuando lees la Biblia o cuando lees Deja de ser tú, que es Ujú. física cuántica aplicada pues a la psicología, que hace que tú puedas interpretar diferente, por ejemplo, como lo nombras en el párrafo, en un párrafo de la Biblia, que puedas interpretar diferente el mismo párrafo de la Biblia. Wow, me encanta. Señores, miren, de verdad, esto que estamos haciendo Miriam y yo, literal, es una clase de erotismo y es una clase de seducción, porque nos estamos conociendo, porque ahora mismo, al ella hacerme esa pregunta, me ha transportado a algo interesante. ¿Sabes qué? Que nunca había caído en cuenta en eso. Y es que, ¿qué pasa para contestar tu pregunta? Que yo estoy viviendo una situación diferente en mi vida. Estoy en Sí. una etapa distinta en mi vida, entonces le doy otra interpretación. O esto significa algo distinto para mí ahora. ¡Wow! Exactamente, que tú estás viviendo tu vida, la estás reexperimentando y esa experiencia nueva te permite tener un conocimiento nuevo, un saber nuevo, es toda una vivencia nueva en tu vida. Y entonces si tú sales, vives tu vida, te permites estar feliz con esa vida, tú puedes ir y leer el mismo libro y desde aquí siempre lo vas a entender diferente. Ahora, porque me gustó también cómo planteaste la pregunta, está aquí o está aquí? En Ujú, relaciones de pareja no podemos hablar de unilateralidad. ujú. Sí, Siempre estamos aquí en relación al otro. me Estamos encanta. en espejo, estamos en proyección, estamos en identificación, proyección, el espejito Ujú, que refracta, pues, ¿cierto? Entonces, exacto. hay una parte que está aquí y hay una parte aquí. Entonces, aquella persona que sale y vive la vida, que sale, reexperimenta la vida, le gusta su trabajo, tiene un grupo de amigos, tiene actividades de bienestar, tiene pasiones, es una persona que se lee el mismo libro muchas veces y lo va a entender diferente. Ujú, Pero si la vida se convirtió en lo que tenemos aquí, en una burbuja, y pasa mucho, Rita, que ujú, las personas tienen pareja y se olvidaron del mundo. Mira ujú, que lo escuchamos comúnmente, no, es que ese man ya se casó, ya no lo deja salir la esposa. O de ella, no, 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 es que el marido le pone mucho problema, ya la perdimos. ujú, Entonces se meten allí, en esa burbujita, en esa relación, y ya y llega un momento donde abrieron los ojos, miraron atrás, se dieron cuenta y dónde quedó esto, empiezan a llorar. Es que mira, yo en la universidad hacía esto, ay, es que antes de casarme hacía esto, ay, antes de los hijos yo hacía esto, y no son dos cosas que vayan en direcciones diferentes. Por ujú. eso es tan importante, es decir, es diferente amor de erotismo, de deseo sexual, no quiero confundir, eso se puede integrar, pero no siempre se integra. Lo que pasa es que si yo caigo en cuenta de esto, yo puedo tener una vida donde sostenga como esposo, como esposa, porque son roles diferentes. Una cosa es ser papá y mamá, otra cosa es ser esposo y esposa y otra cosa es ser hombre, mujer y amantes. Ujú, Son ujú. cosas diferentes, pero no significa que esto se tenga que vivir por acá y esto se tenga que vivir por acá. Es que hay que caer en cuenta para poder encontrarnos. Si yo no caigo en cuenta,
Si yo no me percato de lo que está sucediendo, no voy a tener jamás cómo encontrarme con esto, pero no son necesariamente dos cosas que se tengan que vivir de manera separada. Ese es el gran reto en una relación de largo plazo, ese es el gran reto en una relación de matrimonio. Justamente mirar a ver cómo nos encontramos en los roles que son tan diferentes. Ajá. Y también por eso es que pasa que las personas se separan, que dicen, no, mira, es que yo me di cuenta que aquí, o sea, yo como hombre, ¡pum! ¿A dónde se fue eso? O cuando se encontraron con una compañera del trabajo y empezaron a coquetear, ay, mira, yo todavía soy atractivo. Y ella Ujú. va a decir lo mismo, ay, mira, todavía me mira, yo soy atractiva, es que alguien me mira con deseo y en mi casa ya no me miran con deseo, ya me miran como el libro que se leyeron 1000 veces, ya Ujú. simplemente soy la esposa que tiene unas funciones, soy la socia que tiene unas funciones, soy la mamá, pero esa parte más natural, porque es que primero fuimos hombres o mujeres, sea que nos identifiquemos o no con esto, primero fuimos amantes que mamás o papás o esposos. Sí Es mismo. más natural esto. Ujú. Y muchas veces a los hijos ni les enseñamos esto. Los hijos no se dan ni por enterados, saben que ser mamá, papá, listo, esa es mi mamá, pero qué es ser una mujer y qué es ser un hombre, ni idea. Y por eso llegan a la edad adulta y se encuentran con que esa masculinidad y esa feminidad está absolutamente desordenada y perdida y tienen que ir a revolcar la vida y cometer un montón de errores y fallar un montón de veces y podrían encontrar o no un poco acerca de lo que es la feminidad y la masculinidad cuando podemos aprenderlo de mamá y papá. Y Ujú. entra a jugar otro papel importante allí en el tema, por ejemplo, de las mujeres, que todavía hay muchos rótulos alrededor. Todavía es muy cuestionable que una mamá sea mujer. Ujú. No es que ella decidió ser más mujer que mamá, Ujú. no son dos cosas que se tengan que vivir de manera separada. No es una invitación a que la madre deje de cumplir responsabilidades, porque por supuesto si tomamos la decisión hay que ser responsables con ella. De lo que hablo es de la invitación a entender que primero fuimos hombres o mujeres, amantes, que papá, mamá o que esposos. Me encanta de verdad. Y lamentablemente, esto es parte de lo que estaba hablando al principio, de tomar a la persona por sentada. Es como si ya ser esposo es como parte del paquete y automáticamente te tomo por sentado, mientras que cuando vemos al otro como un individuo realmente, que tiene un montón de cualidades y cosas por mejorar en la vida, etcétera, y mantenemos esa curiosidad, se mantienen las cosas vivas. Pero si ya esto es como un mueble más, es como que sí, el mueble que tengo ahí, que obviamente no va para ninguna parte, se queda ahí hasta que yo quiera, Ahí se queda y lo de veo verdad. envejecer y lo veo bajarse, Ujú, ujú. pero ahí está, Wow. y luego me doy cuenta que ya chilla y que el material se está dañando y eso, pero ahí está, él no se Ujú. muere. Una pregunta, Miriam, como experta en esto, cuéntanos algo. ¿Ves este tipo de quejas en tu consulta, mayormente en hombres o en mujeres, o lo ves igual? Mayormente en hombres o en mujeres, pero perfílamelo un poquito, que se perdió el O sea, deseo. que se perdió el deseo. ¿Vienen más hombres quejándose de eso contigo o más mujeres? Déjame, yo lo miro. No, yo creo que está como muy parejito. Muy parejo, ok, Sí. ok. A ver, el deseo sexual en hombres y en mujeres tradicionalmente, porque eso ha cambiado mucho. Cuando yo hablo de esto, las personas ¡pum! Paran los taches y me dicen, no, eso no es así. Pero entonces por eso yo hago la aclaración. Aquellos hombres y mujeres clásicas de las que se investigó un poco acerca del deseo y de las que se pudo decir ciertas cosas, de esas es que voy a hablar, de esos es que voy a nombrar lo siguiente, Ujú. porque ahorita, por ejemplo, cuando yo publico en redes sociales que las personas son más jóvenes, dicen, eso no funciona así para mí. Dicen las mujeres, dicen, eso no, ya no funciona de esa manera. ¿A qué me refiero? Tradicionalmente, las investigaciones nos han dicho una cosa acerca del deseo sexual, que si reinvestigamos seguro hoy aparecerá algo diferente, porque ya hoy hay mujeres más viriles, Ujú. con más fálicas, pues, que llamamos, con más, dicen por ahí,
para entenderlo mejor con más energía masculina, ¿sí? Ujú, Entonces eso cambia. Pero se ha dicho tradicionalmente que el deseo en el hombre es inmediato, siempre listos como los scouts. ujú. Entonces, que parece que están como siempre pensando en sexo y que las mujeres para nada, que las mujeres están más dadas pues como a la operatividad del día a día, al quehacer, en fin. No es que los hombres piensen más en sexo que en mujeres. Lo que pasa es que el deseo sexual en los hombres es más inmediato, es más de acceso inmediato. En cambio, en las mujeres hay que trabajarlo. Entonces, una mujer podría sentir el esposo la busca y dice, ay no, estoy como cansada. Y además, tengo que decir una cosa, los hombres, por lo menos, acuérdense que yo no hablo de datos totalizadores, pues, o sea, yo no quiero decir que todo está metido en este costal, yo hablo de lo que yo veo en consulta. Los hombres son muy flojos, porque salen, trabajan, también están cansados y quieren llegar a la casa y tener sexo, y son muy flojos para despertar el deseo en la otra persona. Y las mujeres necesitan ser trabajadas. Una mujer bien estimulada se da cuenta de que no es que no quería tener sexo, sino que necesitaba todo un espacio promovido por su pareja para tener sexo. Entonces los hombres quieren quitarse la ropa y ya, que tú estés lista Exacto. y se resienten muchísimo cuando la mujer no está lista, es que no está suficientemente lubricada o es que mira que siempre me rechazas, no sé qué, en fin. Pero la mujer necesita, no tiene un deseo sexual inmediato, necesita besos. Bueno, antes de eso, Ujú. mira lo que necesita antes de eso. No es en la cama, primero que todo, necesita afuera que si ella llega a la casa y tiene un montón de cosas que hacer, tú le ayudes, porque es que las mujeres llegan a la casa a seguir trabajando. Entonces, que hay que lavar platos, ayúdale a lavar los platos, ayúdale a organizar todo, que ella tenga toda la parte operativa del hogar resuelta, organizada, y tú le ayudas a eso, ahí estás dando un pasito. Que cuando te acerques a ella no sea para morbosearla de inmediato o para insinuarle sexo de inmediato, porque las mujeres se sienten utilizadas, sino que vayas con caricias, con ternura, porque ahí empieza todo, le acaricia su pelo, la abrazas. El erotismo muchas veces yo lo que veo en las relaciones es que inclusive se pierde porque las mujeres dicen, es que mira, no solamente las mujeres, lo que pasa es que, como te digo, para los hombres funciona un poquito diferente, pero para los hombres cuando funciona así también es muy pesado y es que llega la otra persona inmediatamente con morbo y la otra persona reacciona como que, ay, bueno, entonces ven, coqueteemos un ratito, entonces esto tiene que terminar en genitalidad. Eso hace que en otra ocasión las personas se alejen, no tengan cariño, no tengan Ujú. ternura, porque dicen, no, o sea, es que si le doy señales de esto va a querer sexo y yo no quiero sexo. Entonces empiezan a alejarse desde la ternura y empiezan a alejarse desde el cariño, desde el sostén más humano y más fraternal, y eso sí pues desbarata totalmente la genitalidad, sí, la genitalidad. Entonces hay que empezar por allí, entendiendo que no siempre tenemos que llegar a la parte genital, Ujú, ujú, dejémoslo también en cariño, en ternura y en sostén, en ujú. soporte. Yo te puedo dar sostén, soporte para que la otra persona sepa que se puede dejar sostener y que no tiene que llegar a la genitalidad. Entonces, de ahí que no puedo decir si es más en hombres o en mujeres, sin embargo, lo que sí puedo decir es que la mujer necesita preámbulo, necesita espacio, muchas veces el hombre también, pero digamos que en general el hombre está más siempre listo como los scouts y tiene pues como un pensamiento más como automotivado al sexo que la mujer. Ujú. Me encanta de verdad. Eso, fascinante, de verdad, Miriam. Te tengo una pregunta, ya estamos llegando casi al final de nuestra conversación. Esto ha sido delicioso, me ha encantado y obviamente esta es tu casa. Quiero que regreses aquí pronto para continuar ayudándonos y educándonos. Sin embargo, sé que tienes una masterclass que va a salir el 1 de julio que se llama ¿A dónde se va el deseo?
que es una masterclass para personas y parejas que tienen una relación que se convirtió en un matrimonio o una relación sin sexo, donde el amor tal vez existe, tal vez se quieren muchísimo, pero el deseo, la intimidad y la conexión erótica comenzaron a desaparecer o ya están casi en el suelo. Háblanos de esa masterclass y, por cierto, quiero decirle a todos ustedes que están mirando este video que nosotros ponemos toda la información aquí abajo, tienen las redes donde pueden encontrar a Miriam y tienen el enlace para que se inscriban en esa masterclass. Cuéntanos, Miriam. Bueno, les voy a decir una cosa que es clave y es parte de lo que yo quiero desarrollar en esa masterclass y es, ojo a esto, el deseo sexual no se pierde. Es que perdí el deseo sexual. Wow. Mira, esto es una gran herencia del psicoanálisis. Sabemos que el deseo sexual no se pierde. Ujú. Inclusive cuando pues hay problemas orgánicos, claro que mi función aquí es hablar de la parte psicológica y relacional, yo no voy a hablar de la parte orgánica y hay unos motivos muy claros por los que en la parte orgánica podría faltar el deseo sexual, pero inclusive cuando se trata del orgánico no es que se pierda, eso no desaparece, eso simplemente se desplaza, se pone en otros lugares. Entonces, si yo sé que el deseo sexual no desaparece, se pone en otros lugares, es fundamental aprender a identificar en mí y en mi relación de pareja dónde se puso el deseo sexual, a dónde fue el deseo sexual. Si yo sé a dónde fue el deseo sexual, yo también voy a saber cómo recuperarlo. Hoy en día, pues en las relaciones de pareja rica, es que las relaciones, bueno, no hoy en día, yo creo que también tiene que ver con un entendimiento muy tradicional acerca de las relaciones de pareja, y es que las romantizamos tanto y pensamos que entonces se fue el sexo, se fue el amor, que si el amor un día está, simplemente debería de permanecer o estar. Y en lo absoluto, esto es un asunto de trabajarlo, esto es un asunto de comprender su profundidad y saber cuáles son los elementos y las herramientas con las que yo puedo trabajar en la relación de pareja. Porque así como, mira, tú te puedes casar, yo no sé, con Henry Cavill, pues que es Ujú. la figura Sí, sí. en los últimos años, te puedes casar con él. Rica, va a llegar un momento donde ese también dices, ay, no, qué pereza, yo ya no me quiero comer a Henry Cavill, o sea, Ujú, ya me ujú, cansé de tener sexo con Henry Cavill. ujú. Entonces no se trata de entender que si un día hubo deseo y si esto es amor real de verdad de una vez para toda la vida, entonces el deseo debería permanecer aquí. Si se fue, es porque se fue todo y yo tengo que ir a buscarlo en otra parte. No, tú te puedes encontrar las amantes que quieras, los amantes que quieras, y si tú no trabajas esto, si tú no sabes a dónde se está yendo el deseo sexual, qué es lo que se está convirtiendo en la relación, puedes casarte con Dua Lipa, puedes casarte con Henry Cavill y llega un momento donde también te va a dar pereza comértelo. Entonces, lo Wow. que yo quiero en esta masterclass es contarle a la gente acerca de amor y deseo, porque tenemos que entender lo diferente, acerca de el deseo sexual, porque no desaparece, sino que se pasa a otros lugares. Y hay que Ujú, aprender a identificar en mi relación y en mí dónde puse ese deseo sexual. ujú. Quiero que tengamos una clase donde yo pueda contarles todo alrededor de esto y sobre todo, pues aquí lo más importante es que se lleven unas herramientas muy claras, muy contundentes para que aprendan también, para que sepan cómo ir e intervenir sus relaciones de pareja. Es decir, que las personas salgan y digan, ay, yo ya sé lo que tengo que hacer, ay, yo ya sé por Maravilloso. dónde es que tengo que caminar esto. Yo Ujú. ya sé, como que hagan, ay, sí, ya entendí, ya, listo. Yo sé qué es lo que tengo que hacer en mi relación para transformar este caminito que nos está llevando a cocinarnos. Me encanta, Miriam, de verdad, porque, o sea, esto le da definitivamente esperanza a las personas que estén en esa situación o las personas que quieran entrar a una relación y no están en una relación, de que sientan que no, pero ¿para qué si la gente se desenamora, si mira lo que le pasó a fulano, aparecemos saber que sí se puede transformar eso, tal y como acabas de decir. Y vale mencionar, señores, que esta masterclass con Miriam va a ser en vivo, o sea que ustedes van a poder tener la oportunidad de hacerle preguntas de su caso personal y particular, que eso es, o sea, eso es de verdad, solo eso vale toda la masterclass, de verdad, poder tenerte a ti para responder las preguntas ahí de inmediato.
Esto me ha encantado, Miriam, de verdad. Te tengo una última pregunta. Yo sé que tú le vas a dar todas estas herramientas a las personas en la masterclass, que nuevamente, señores, le vamos a dejar toda la información aquí abajo. Sin embargo, me gustaría que nos dieras, en la República Dominicana decimos una orejita, como uno o dos puntos de cómo podemos empezar las personas que han perdido ese deseo, esa conexión erótica en su relación de pareja. ¿Cómo que es un paso, por lo menos, que pueden empezar a tomar hoy para empezar a transformar eso? Te voy a decir una sola cosita. ¿Te Ajá. parece? Claro que sí, sí, Para que sí. dejemos las personas curiosas. Si estamos hablando del libro que yo me leí y que ya no me parece interesante, y con el ejemplo que tú pusiste porque me encantó, cómo tú puedes reinterpretar el mismo párrafo de la Biblia exponiéndote a vivencias diferentes. Lo Ujú. mismo que el mismo libro, Exacto. cuando vas y vives tu vida. Entonces aquí hay una cosa muy importante. ¿Qué necesita el erotismo? Distancia psicológica. Distancia psicológica. Es que si yo estoy fusionado con el otro, es que si todo se convirtió aquí en equipo, en funcionalidad y en operatividad, aquí no hay distancia psicológica. Y las personas le tienen mucho miedo a la distancia psicológica porque tenemos usualmente unos vínculos adheridos. Si yo no sé lo que tú estás haciendo y si tú no sabes lo que yo estoy haciendo, nos estamos perdiendo. La gente le tiene mucho miedo a la distancia física y psicológica con el otro, entonces siempre están buscando control y verificación. Y en un espacio de control y de verificación, el deseo sexual no crece, Me no crece. encanta. Esto está bomba, bomba, me encantó, señor. Esta masterclass va a estar sabrosa, de verdad que sí. Yo personalmente ya estoy inscrita en mi masterclass porque me encanta, a mí me encanta aprender y tú eres una maestra extraordinaria, de verdad que sí. Nada, yo no me la pierdo, así que señores, se la voy a dejar aquí abajo porque necesitamos aprender este tipo de cosas. Esto va a estar buenísimo. Y solamente ese punto es extraordinario. Lamentablemente, muchas personas creen que en el fusionarse y el vivir así está el secreto y, o sea, esto lo podemos ver, yo lo he visto en consulta, yo lo he visto en mi propia vida y lo puedes ver en las relaciones que se han mantenido a través de los años con erotismo y amor, como por ejemplo, mi ejemplo a seguir siempre son mis abuelitos maternos, la pareja más enamorada, erótica, feliz, amorosa y respetuosa del mundo eran ellos. Y eso era, o sea, era una relación de interdependencia. Interdependencia, interdependencia, no codependencia. Qué Exactamente, lindo, sí, o sea, cada Lisa. quien tenía su vida, sus propósitos, y cuando se juntaban era compartir y todo, pero cada uno tenía su propia vida, sus necesidades, sus deseos y todo. Entonces, precioso, de verdad. Qué bonito. Miriam, sí, me ha encantado estar contigo, de verdad, te mando un abrazo enorme. Otro para ti. Gracias de verdad por habernos educado un montón. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, como siempre. No, gracias. Y nos vemos pronto en esa masterclass y espero ver a todas y cada una de ustedes en esa masterclass. Y a ti que estás aquí, te mando un abrazo enorme y recuerda que yo apuesto a ti.